analiza precisamente esta situación de Miriam Bregman. ¿Qué representa Miriam Bregman y por qué tal vez estamos viendo lo que estamos viendo? A mí me llamó mucho la atención, como de golpe, distintos comunicadores en distintos espacios políticos, todos empezaban a encontrar en Miriam Bregman una revelación casi. Decir, yo no es nada particular ni personal con Miriam Bregman y el PTS, es político y eso es lo que voy a tratar de explicar. Y voy a tratar de explicar por qué son la misma posición. Son los dos brazos de un mismo sistema. Ese es el tema. Trotskismo y libertarismo, que parezca mentira, se complementan. Son iguales pero distintos. Impiden que reaparezca una alternativa nacional, comunitaria y soberana, y eso es lo que los une de alguna manera. Mientras uno disuelve la sociedad en el mercado, los libertarios, el otro la disuelve en la revolución permanente, la asamblea y la deconstrucción cultural. Entonces, esto es la falsa pelea que siempre hablamos entre la izquierda y la derecha oculta, que oculta el verdadero conflicto, que es el globalismo contra la nación. Lo primero que hay que decir es que hay una discusión entre trotskismo y libertarismo, pero se presentan en forma equivocada. Se los presenta como una pelea entre izquierda y derecha, entre socialismo y capitalismo, entre un Estado total y un mercado absoluto. Es una lectura obviamente cómoda, simplona, televisiva, superficial, pero que obviamente, como vimos en el chat, tiene muchos adeptos. El problema es que no alcanza para entender el problema de fondo. El eje real no pasa por izquierdas o derechas. Esto sirvió para ordenar la política, tal vez en otra época. Pero hoy es otra cosa. Hoy la contradicción principal es el globalismo contra la nación, es la disolución contra la comunidad, es el desarraigo contra la pertenencia y es el poder transnacional contra la soberanía política. En este marco, entonces, trotskos y libertarios aparecen como grandes enemigos, ¿no? Pero en realidad funcionan como dos fuerzas de demolición convergentes. No son iguales, no defienden el mismo modelo económico, aparentemente no hablan el mismo idioma, ni siquiera tienen la misma base militante, pero tienen una coincidencia, que es que atacan las mismas estructuras profundas que permiten que la sociedad siga existiendo como una comunidad histórica. Que esto es la nación, el Estado, la familia, la tradición, la religión, autoridad, educación común, trabajo organizado y memoria colectiva. El libertarismo en realidad destruye la comunidad desde el individuo y desde el mercado. El trotskismo también destruye la comunidad, pero lo hace desde la causa abstracta de la clase, la asamblea permanente y la deconstrucción cultural que mencionábamos antes. El primero convierte al ciudadano en un consumidor aislado. El segundo lo convierte en un militante de una causa fragmentaria. Uno disuelve el pueblo en individuos, el otro lo disuelve en minorías, en colectivos, en facciones y en conflictos permanentes, pero también disuelve. El resultado siempre es el mismo. Generan una sociedad sin cohesión, sin un centro, sin una autoridad legítima y sin un destino en común. Esa editorial de Fontevecchia que mencionaba al principio, la pueden buscar en el canal de él, tiene un valor interesante porque aún sin conseguir escapar a este esquema tradicional de izquierda y derecha, percibe algo real. Y esto es lo interesante para ir desarrollando. Milei y Bregman son presentados como opuestos perfectos, pero también como figuras espejadas. ¿Por qué? Porque uno aparece como un anarcocapitalista, Milei, imaginando un mundo que se gobierna por corporaciones, por el mercado. Y del otro lado aparece el trotskismo, que imaginan un poder de asambleas obreras y una democracia participativa que desplazaría a la democracia representativa. Ese espejo es el punto de partida de este análisis, donde Milei reconoce que se siente más cerca de un anarquista de izquierda que de un socialdemócrata, porque el anarquista ya eliminó de su concepto la cuestión del Estado, ¿no? Esto después se traduce a su lenguaje, cada uno lo traduce al suyo. Un orden espontáneo, preferencias individuales, interés propio, mercado y sociedad anarcocapitalista, mientras que el trotskista clásico y el anarcocapitalista comprenden entonces una misma idea, que es la de luchar por eliminar el Estado. Y
ahí está la clave. No se trata de decir que Miriam Bregman y Milei son lo mismo, porque también esto sería una simplificación, obviamente que no son lo mismo. Pero se trata de entender, y esto es lo que yo les pido un esfuerzo para empezar el debate, que ambos parten de una impugnación radical del Estado Nacional. Porque el libertario lo considera una estructura parasitaria que debe ser reducida o destruida. ¿Se acuerdan cuando digo yo soy el topo? Y el trotskista lo considera una estructura burguesa que debe ser superada por la revolución social. Uno quiere sustituirlo por el mercado, mientras que el otro, en realidad, también tiene un proyecto parecido, pero su sustitución en realidad es por una asamblea revolucionaria. ¿Qué tienen en común? Que ninguno piensa en el Estado Nacional como una forma superior de organización histórica de la comunidad. Y en ese punto entonces queda oculto algo, que es que cuando se habla de izquierda o derecha, hay algo que está faltando. El libertarismo contemporáneo, en su versión radical, es una manifestación política del anarcocapitalismo. Milei se presenta entonces claramente como un anarcocapitalista en el plano filosófico, aunque en su práctica de gobierno debe operar como un minarquista, porque no puede abolir el Estado desde la propia presidencia del mismo Estado. Un análisis de la Stiftung Wissenschaft und Politik, que es un organismo asesor del Bundestag alemán, señala justamente esa contradicción. Milei se identifica teóricamente como un anarcocapitalista, pero en la práctica se define como un minarquista y entonces acepta una autoridad mínima para seguridad y justicia. Argentina entonces, como decía, se convierte en un experimento inédito, porque tenemos un dirigente que se presenta internacionalmente como un anarcocapitalista que llega a la presidencia de un Estado-nación. Distintos medios y análisis lo caracterizan básicamente como un presidente que se ha, por lo menos, autoconfesado o autodefinido como anarcocapitalista. Y entonces ahí aparece esa contradicción que mencionaba. El anarcocapitalista para gobernar necesita aquello que doctrinariamente quiere destruir. Se va entendiendo. Necesita usar el Estado para destruirlo, porque su objetivo es destruirlo. Necesita tener, eso sí, decretos, ministerios, policías, justicia, ejércitos, presupuestos, recaudación, administración política, congreso, bancos, todo lo que constituye un Estado moderno. El libertarismo, entonces, cuando llega al poder, deja de ser doctrina pura y se convierte en la demolición administrada dentro del Estado. Y eso es lo que está haciendo Milei. Con el trotskismo, curiosamente, va a pasar algo parecido, pero desde el otro extremo. ¿Por qué? Y por eso yo les digo, no es un tema de simpatías personales o a mí lo que se me ocurra, sino básicamente es de ver los hechos. El trotskismo tampoco gobierna en ningún estado que yo conozca, como un sistema por lo menos nacional consolidado, ¿no? Puede tener presencia parlamentaria, sindical, universitaria, mediática, cultural, militante, ser influyente en coaliciones progresistas, funcionar como un aparato de presión, pero un Estado trotskista no existe, no hay ninguno funcionando. Y eso no es casualidad, porque el trotskismo es una doctrina de impugnación permanente. Su teoría de revolución permanente piensa la economía como un sistema mundial antes que un sistema nacional. La propia definición clásica del trotskismo señala que su perspectiva lo hace ver el desarrollo económico afectado por las leyes del mercado mundial y no encerrado por una lógica nacional o estrictamente nacional. Por eso cuando se le pregunta a un trotskista cómo va a gobernar, y esto pasó con Bregman, exactamente, cuando se le interrogó a Bregman sobre cómo sería un gobierno de izquierda, no pudo responder. Solo pudo utilizar referencias vagas como socialismo desde abajo autoorganizado y evita traducir eso a una idea de mando, de estructuras, de gabinetes, de responsabilidad ejecutiva o de administración real. Si a uno le preguntan quién va a mandar, quién decide, quién recauda, quién defiende las fronteras, quién administra la escasez, quién negocia con la industria, con el campo, con las Fuerzas Armadas, quién va a tratar la deuda externa, quién va a proveer energía, la respuesta siempre suele ser, va a quedar en manos de la Asamblea, la organización desde abajo del proceso popular. Esto está bueno como un discurso de barricada para agitar,
pero no alcanza para gobernar un país. Fontevecchia, en su editorial, admite esto. El Frente de Izquierda, si llega al poder, va a tener que administrar un Estado que es capitalista. Va a tener que negociar con el campo, con la unión industrial, con las cámaras empresariales, construir mayorías en el Parlamento, y llegado el caso, hasta analizar o someter a la población a procesos de ajuste. Entonces, tenemos el mismo problema que con los libertarios. Tenemos otra doctrina de no gobierno. El libertarismo no gobernó nunca como un anarcocapitalismo pleno, porque no lo puede hacer, y el trotskismo tampoco puede gobernar como un trotskismo pleno. Ambos sirven para impugnar el orden, como una especie de oposición eterna, pero no para construir una alternativa. Ellos viven dentro de la crítica al sistema, capturan la bronca, el descontento, pero ninguno de ellos reconstruye una comunidad nacional. Porque el libertario captura el hartazgo que tiene la población contra los impuestos, la burocracia, la corrupción, la famosa casta política y un Estado ineficiente. El trotskista hace lo mismo, captura el hartazgo contra el ajuste, las corporaciones, la precarización, la desigualdad y la represión. Pero en el fondo, ninguno resuelve el problema central que es el de la nación. Uno entrega a la sociedad al mercado global, el otro lo entrega a una revolución abstracta y agendas deconstructivas del progresismo local, las ideologías woke que siempre hablamos. Y acá aparece otro punto complicado, que es en el plano civilizatorio, dado que los movimientos populares históricos en la Argentina, con todos los defectos que le podemos atribuir, y que son muchos, partían de otra concepción. El radicalismo irigoyenista y el peronismo original, aclaro original porque esto que estamos viendo hoy no es peronismo, no fueron simplemente partidos electorales, fueron formas de integración de masa, de ahí que se habla de un movimiento. Construyeron pertenencia, identidad, ciudadanía, pueblo, organización y comunidad política. El radicalismo irigoyenista expresó una idea de reparación histórica, participación popular, ampliación democrática y defensa de la voluntad nacional contra un régimen oligárquico. El peronismo, el original, ¿no? El de verdad, articuló el trabajo, la justicia social, los sindicatos, la industria, el Estado, la familia, el ejército, educación, la movilidad ascendente, la comunidad organizada y la sociedad. Si nos remontamos un poquito en la historia, esto mismo lo encontramos en el rosismo, que puede pensarse como un primer antecedente de una política de autoridad territorial, de defensa del orden interno y de resistencia a las presiones externas. No hace falta entonces idealizarlo, basta entender que hubo en la historia argentina expresiones políticas propias, no simples traducciones de manuales europeos. Eso es lo que hoy se pierde, eso es lo que estamos viendo en decadencia desde hace unas décadas ya, ¿no? El debate queda cada vez más capturado por dos doctrinas y ahora demasiado explícitamente importadas, que ambas son de demolición. El libertarismo, que no nace de la experiencia histórica argentina, porque es una doctrina abstracta sobre el individuo, la propiedad, el mercado y la desconfianza radical hacia el Estado, y el trotskismo, que tampoco nace de la experiencia histórica argentina. Es una doctrina internacionalista, revolucionaria, construida sobre categorías universales de clase, revolución mundial y lucha contra el Estado burgués. Ninguna de las dos parte de la Argentina como una comunidad histórica concreta. No parten de su pueblo real, de sus tradiciones, de sus instituciones, de los problemas productivos que tienen, de su geografía, de su memoria colectiva, de su cultura política, de su religión popular, de sus fuerzas armadas, de su mundo de trabajo, de las provincias o del poder regional. El libertarismo mira a la Argentina como un mercado fallido que debe ser disciplinado, y el trotskismo lo hace desde un escenario de lucha revolucionaria. El pensamiento nacional debería mirarlo como una comunidad histórica que debe volver a ponerse de pie. Y esa es la falsa antinomia que oculta esta pelea entre libertarios y trotskistas y que desplaza lo nacional. Mientras todos empiezan a mirar el choque entre la motosierra y la asamblea, nos desaparece lo más importante, que es cómo hacemos para reconstruir a la Argentina, cómo darle una política soberana, cohesionada, cómo construir una familia, una cultura, una defensa. Nada de eso empieza a verse, porque el sistema necesita que eso no esté presente, porque
que le conviene que el debate público quede atrapado entre los extremos del libertarismo y el trotskismo. De un lado, el mercado, el individuo, el ajuste, la privatización, la competencia, la desregularización, la subordinación, el capital financiero y la destrucción de toda mención comunitaria. Pero del otro lado, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece asamblea, calle, identidades fragmentadas de construcción cultural, rechazo a la tradición, sospecha contra la familia, rechazo a la nación y conflicto permanente. En resumen, ambos erosionan a la comunidad. La comunidad entonces necesita vínculos estables, deberes, continuidad histórica, memoria, jerarquías. El libertarismo no puede ofrecer eso porque su unidad básica es el individuo. Piensa lo contrario. Para el libertario la sociedad es apenas una suma de individuos que intercambian en el mercado, no es otra cosa. La nación, si existe, en el mejor de los casos es un elemento administrativo. La tradición puede existir siempre que sea una elección privada, pero no como una columna vertebral organizativa de esa sociedad y que le dé identidad como civilización. El trotskismo tampoco puede ofrecer eso, porque su unidad básica tampoco es la nación. Es la clase o el movimiento revolucionario. Entonces la tradición aparece como opresión, la familia aparece como estructura patriarcal y la religión aparece como una forma de alienación. La nación es una construcción burguesa para el trotskista, una autoridad solo de una forma de dominación formal y de una continuidad histórica que parece asociada a la reacción. Ambos dejan entonces al hombre solo. Uno lo deja solo frente al mercado, el otro lo deja solo frente a esa militancia permanente y al conflicto ideológico. Y eso que estoy hablando del trotskismo serio, no del trotskismo universitario que a veces nos muestra con el basta ya y esas cosas, ¿no? Estoy tratando de hablar del trotskismo como una estructura teórica. Una sociedad de individuos solos o de colectivos fragmentarios no es una comunidad. Es básicamente un material disponible para que poderes superiores lo manejen a gusto. Por eso es importante ver lo que hicieron países como Rusia, China o Irán. No porque los vayamos a copiar mecánicamente, eso no tiene sentido. Tampoco para negar las contradicciones que tienen, sus errores que los tienen, y muchos, y nosotros mismos los denunciamos cada vez que se da la oportunidad. No los convertimos en modelos perfectos, pero sí nos sirve para entender algo histórico, un principio, que es que las potencias que se ponen de pie no lo hacen a través del individualismo liberal ni tampoco del trotskismo internacionalista. Lo hacen a través de algún tipo de nacionalismo, identidad histórica, Estado fuerte, cohesión cultural o sentido de misión. Por eso todo eso es demonizado y está ausente en los debates públicos, en los espacios mediáticos, en las academias. Es todo marginal el espacio que se le da, porque esa es la verdadera idea peligrosa para otras potencias. Rusia construyó su poder después del derrumbe soviético, no a través del comunismo internacionalista, sino articulando que su historia, el Estado, el patriotismo, la tradición, la religión ortodoxa y el rechazo a la subordinación a Occidente. En el 2022, el Kremlin formalizó una política estatal de preservación y fortalecimiento de los valores espirituales y morales tradicionales. China, por otro lado, no se define como la revolución mundial maoísta. Básicamente es la revitalización de la nación china su objetivo. La fórmula oficial es el sueño chino, que está asociado a ser el país próspero y fuerte, rejuvenecer la nación y mejorar la vida del pueblo. Irán, que también les mencioné, tiene sus propias tensiones internas, pero básicamente se ha mantenido en pie porque sostiene una combinación de religión, soberanía, memoria imperial persa, resistencia estratégica, estructura estatal y movilización ideológica. Te puede gustar o no, pero es imposible entender su permanencia sin reconocer la función cohesionadora del Islam y de la identidad nacional. La conclusión entonces es bastante clara. El poder histórico no se construye con sociedades líquidas, que no tienen raíces ni tienen jerarquía. Se construye solo a través de algo que les va a sonar conocido, que es la comunidad organizada, a través de la memoria, disciplina, soberanía y sentido. Esto nos lleva entonces a entender la necesidad del papel de la religión y la tradición, la negación a tener una política religiosa que han tenido los últimos gobiernos. Es simplemente una enorme barbaridad inexplicable en un
en un Estado que quiere ser serio. La religión no es una cuestión privada, es una arquitectura de sentido. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Por eso esa discusión de que muchas veces viene desde el progresismo de la izquierda, que la religión tiene que estar afuera. Es simplemente no entender el funcionamiento histórico de las naciones. Porque la religión es la que te ordena la vida, te establece límites, transmite valores, crea comunidades, vincula generaciones, ofrece una explicación del sacrificio, de la muerte, del deber, de la familia y de la trascendencia. ¿Puede gustar? No te puede gustar, puedes escribir o no, pero constituye el esqueleto sobre el cual se edifica una nación moderna. Por otro lado, el liberalismo moderno, ¿qué quiere hacer? Privatizarla. ¿Qué significaría privatizar una religión? Convertirla apenas en una preferencia individual donde se puede ser tolerante, pero se le quita la función civilizatoria, estructural, que es la que estamos describiendo. El trotskismo es más explícito en esto porque tiende a combatirla de manera frontal. La lee como una forma de alineación, de atraso o instrumento de dominación. Con la tradición pasa lo mismo, porque para el libertario la tradición vale mientras no interfiera con el mercado y la libertad individual. O sea, hace lo que quiera siempre y cuando no tenga importancia. Para el trotskista la tradición es pura sospecha. Patria, familia, religión, símbolos, autoridades, roles, memoria, todo eso es algo que tienen que desarmar. Eso es la deconstrucción que absurdamente repitieron representantes del progresismo durante años en la Argentina, sin que comprenda la mayoría de qué estaba hablando y el profundo significado negativo que tenía la deconstrucción. Por eso, ambos no son enemigos de la tradición, perdón, ambos son enemigos de la tradición. Uno porque tiene una indiferencia mercantil y los otros por una simple hostilidad ideológica. Y acá vamos a otro punto que es incómodo. Es que el trotskismo, aunque se presente como anticapitalismo en economía, funciona de la misma manera que el liberalismo civilizatorio. Es un liberalismo civilizatorio. No porque los liberales solo defiendan la libertad privada o el mercado o menos Estado presente en economía. En eso es antiliberal el trotskismo, pero sí comparte con el liberalismo moderno. Por eso decimos que el marxismo, el comunismo en líneas generales, trotskista o no trotskista, termina siendo, pero el trotskismo mucho más, siendo un primo del liberalismo, porque la operación es de emancipar al individuo o el grupo frente a toda pertenencia heredada. Y eso es liberalismo. Es el liberalismo clásico que emancipa al individuo de las autoridades tradicionales. El progresismo contemporáneo emancipa identidades parciales de toda norma común. El trotskismo actual, entonces, ahí es donde se fusiona con las agendas de género, con las agendas minoritarias, con la deconstrucción cultural y el rechazo a la nación. Por eso nos quieren cantar el himno, por ejemplo. Y entonces termina funcionando como una izquierda liberal en el plano civilizatorio. Por eso podemos decir, creo que sin equivocarnos, que intentan combatir el capitalismo, mientras que al mismo tiempo destruyen las estructuras comunitarias que pueden ser las que resistan al capital global. Esa contradicción es la que los trotskistas y la izquierda parecen no entender. No hace falta que defienda al Fondo Monetario Internacional, a BlackRock o a Silicon Valley. Le alcanza con atacar a la familia, atacar la nación, la tradición, la religión, la autoridad, la defensa, la soberanía. El capital global se va a encargar del resto. Ellos como que te desarman moralmente, espiritualmente, ideológicamente, y después entra el capitalismo global, donde el capitalismo global financiero disuelve la economía nacional desde arriba. El progresismo radical la disuelve desde la cultura, desde abajo. El libertarismo destruye el Estado, entonces, en nombre del mercado, y el trotskismo destruye la comunidad en nombre de la revolución. Por eso son complementarios, y ambos son elementos necesarios para generar una sociedad quebrada, fragmentada y disponible. Muy interesante la tesis que ha barajado estos años Thierry Missan, el francés, sobre el vínculo entre el trotskismo, la guerra cultural y el neoconservadurismo, dado que Meyssan sostiene que en la posguerra los servicios de propaganda angloamericanos
reclutaron intelectuales provenientes de medios trotskistas para construir una ideología capaz de competir con el comunismo soviético en la Guerra Fría cultural. Fíjense qué maravilla ese poder de adaptación de estos muchachos que trajeron nazis y trotskos. Todos los que habían perdido, los nazis habían perdido la guerra, los trotskos habían sido expulsados de la Unión Soviética, bueno, todo lo que quedó suelto lo trataron de reclutar. Terran afirma que los sectores provenientes del trotskismo terminaron alimentando el campo neoconservador estadounidense porque trasladaron los rasgos de la vieja revolución permanente trotskista a una nueva forma de intervención global. Ya no se trataba de una revolución socialista mundial, sino de la exportación de la democracia liberal, el cambio de régimen, intervención humanitaria, guerra moral y cruzada ideológica, lo que hoy vemos que esgrimen las potencias occidentales. Esa tesis debe entonces usarse con precisión, porque no significa que todo trotskista sea neoconservador o que todo neocon sea un trotskista, pero sí muestra una continuidad mental. Es decir, hay universalismo, desprecio por la soberanía ajena, moralismo ideológico, voluntad de rediseñar sociedades desde afuera y la convicción de estar ejecutando una misión histórica. La revolución permanente es la misma, lo único que ha cambiado de bandera. Deja de hablar en nombre del proletariado nacional y empieza a hablar en nombre de la democracia liberal universal. Por eso, no tenemos que quedarnos en la superficie. El trotskismo puede ser anticapitalista en la economía local y funcional al capitalismo anglosajón en el plano geopolítico cultural. Las dos cosas a la vez. Porque cuando ataca las identidades nacionales, debilita a los estados y promueve las agendas de disolución cultural e impide la reconstrucción de los movimientos nacionales, termina favoreciendo el mismo mundo que él dice pretender combatir. Esto también sirve para analizar las propuestas de los frentes que intentan hacer entre el peronismo y la izquierda trotskista. Desde una mirada electoral puede parecer lógico porque se juntan todos para sacar a Milei, pero desde una mirada histórica y estratégica es un grave error, porque el problema no es solo derrotar a Milei, te van a cambiar la figurita. Lo que hace falta es reconstruir una fuerza nacional. Un frente entre el peronismo residual y el trotskismo puede terminar siendo la propia perpetuación del sistema, puede frenar la expansión del liberalismo económico, pero al precio de entregar la oposición a una agenda culturalmente liberal, deconstructiva, antinacional y hostil a la tradición. Algo de esto vimos con Alberto. Esto no reconstruye al peronismo, sino que en realidad lo vacía, lo destruye al peronismo, o lo que queda del peronismo. Porque el peronismo original no fue trotskista, no fue progresista liberal, ni siquiera fue una federación de minorías. No fue una asamblea contra toda autoridad, fue una doctrina popular nacional de comunidad organizada, con un sujeto muy claro que era el pueblo, no una clase abstracta o el individuo del mercado. Era el pueblo, los trabajadores. Su marco era la nación, no la revolución mundial. Y su objetivo era la soberanía política, la independencia económica y la justicia social dentro de la comunidad nacional. Por eso el peronismo no se revive pegándose al trotskismo, estivados. Se revive recuperando su núcleo histórico, de trabajo, de producción, de soberanía, comunidad, familia, etcétera, etcétera. Lo mismo puede decirse del radicalismo irigoyenista, si queda todavía algún radical de esos. No se entiende desde el libertarismo clásico ni del trotskismo. Se entiende como expresión de una democratización del territorio nacional con pueblo, territorio, ciudadanía y reparación histórica. Entonces la Argentina tiene tradiciones propias, como decíamos antes. El problema es que fueron vaciadas, deformadas o colonizadas por categorías ajenas. Y eso fue lo que destruyó los movimientos populares. Y ahora llegamos al punto, creo que es el más importante, que es la inteligencia artificial, la robotización y la mutación del capitalismo. Que esto parece no estar conectado con lo que veníamos hablando, pero sí está conectado. El trotskismo sigue pensando en buena medida el mundo con categorías de capitalismo industrial clásico. La fábrica, el obrero, el patrón, fíjense en el propio lenguaje que usan, la plusvalía, la toma de los medios de producción, la clase trabajadora como sujeto histórico central. Y esto es lo que evolucionaron. Vuelvo a insistir, no es el trotskismo universitario que todavía está mucho más lejos de esto. Pero el capitalismo está mutando aceleradamente.
está desapareciendo como tal. La inteligencia artificial y la robotización están alterando la base material sobre la que se organizó el capitalismo moderno, que es el trabajo humano masivo. Según el Fondo Monetario Internacional, en el 2024, que yo creo que esto ya ha empeorado, ya se hablaba del 40% de los países a nivel nacional, a nivel mundial, y el 60% de las economías avanzadas iban a ser víctimas de la inteligencia artificial. Hablaban de empleos que serán complementados por la inteligencia artificial, con demandas laborales, bajas salariales o simplemente la desaparición. Que yo creo que a medida que se va conociendo el potencial real de la inteligencia artificial y la robotización, tendemos a la desaparición del empleo. Esto va a cambiar todo porque el viejo capitalismo industrial explotaba el trabajo humano, mientras que el nuevo capitalismo tecnológico, esto que está surgiendo, puede prescindir de cada vez más masas crecientes de trabajadores. El obrero explotado antes era necesario igual, entonces tarde o temprano había que considerarlo, pero el trabajador reemplazado por un algoritmo, no, puede ser un sobrante real. Cambió la lógica, hoy podíamos empezar a hablar de quién va a consumir la producción y cómo van a hacer, bueno, por eso hace falta tomar el control político y organizarlo, pero eso es tarea, si les interesa, para otra charla. En ese escenario, que es lo que estamos tratando de ver hoy, el trotskismo quedó obsoleto. Siguen hablando de la clase obrera industrial concentrada como si fuera el sujeto histórico central, pero eso estaba bien para la época de Marx, no ahora. El capitalismo está avanzando en plataformas, automatizaciones, como decíamos, inteligencia artificial, biotecnología, datos, vigilancia, finanzas, control algorítmico. Entonces, darle poder cultural al trotskismo en este momento es inocuo para el capitalismo real porque está luchando el trotskismo contra un fantasma que ya no existe. Es más, puede ser funcional, porque mientras el capital tecnológico transforma la base material de la economía, la izquierda deconstructiva concentra la energía social en lenguaje, identidad, género, microconflictos, símbolos, resentimiento y destrucción de la tradición. Entonces, el capital automatiza y el progresismo fragmenta. El trotskismo agita y el libertarismo ajusta. Mientras tanto, la nación va desapareciendo. Por eso, vemos esa contradicción como se agudiza. La sociedad pierde trabajo, pierde pertenencia, pierde comunidad, pierde sentido, y ese es el drama que hoy estamos viviendo. El sistema ya sabe que el capitalismo, tal como lo conocimos, va a mutar, está mutando, porque simplemente está cambiando su base material, se está agotando la vieja y estamos yendo a algo nuevo. Si el trabajo humano entonces deja de ser el eje de la producción, también se va a modificar la base del salario, del consumo, de la ciudadanía social, de los sindicatos, de la movilidad ascendente y de la integración popular. Frente a eso, entonces, no podemos tener como respuesta un trotskismo industrial tardío, ni un libertarismo que entrega todo al mercado. La respuesta tiene que ser otra, tiene que ser nacional, comunitaria y soberana. Hay que pensar cómo se organiza la sociedad donde el trabajo humano cambia de posición, donde la producción se automatiza, donde el capital tecnológico concentra poder y donde la nación debe recuperar la capacidad de decisión sobre datos, energía, alimentos, educación, defensa, territorio, ciencia e industria. La alternativa no puede ser entonces más mercado o de construcción, tiene que ser más comunidad. Por eso la pelea entre Milei y Bregman, que están impulsando desde el poder, es una falsa antinomia. Sirve para entretener a la sociedad mientras se profundiza la demolición. El libertario nos va a seguir diciendo que el problema es el Estado, el trotskista nos dice que el problema es el capitalismo, y los nacionalistas deberían decir que el problema es la pérdida de soberanía, comunidad y destino histórico, pero no tienen micrófono. Sin Estado no hay defensa, sin nación no hay pueblo y sin familia no hay continuidad. De la misma manera que sin religión o sin sentido trascendente de la vida no hay una cohesión moral y sin producción no hay independencia ni tradición sin memoria. Entonces, además que, bueno, debemos contemplar una autoridad, porque si no, no hay un orden mínimo, y una comunidad para que haya una política real. Por lo tanto, el libertarismo y el trotskismo no apuntan a reconstruir esto, más bien todo lo contrario, lo impugnan, lo relativizan y lo desarman. Tanto es así que muchas de estas cosas que estoy diciendo suenan razonables, no suenan razonables de tanto como nos han trabajado.
El libertarismo reduce la patria a una plataforma de negocios. Eso es lo que está haciendo Milei, lo sabemos todos. Y el trotskismo pretende reducir nuestra patria a una estación transitoria en una hipotética revolución mundial que probablemente nunca se dé. El globalismo financiero nos reduce la patria, como decíamos, a un mercado, y el progresismo deconstructivo reduce la patria a una suma de identidades fragmentadas. Por eso han estimulado durante más de una década todas esas políticas de colectivos minoritarios que fragmentan cada vez más a la sociedad. Entonces, ahí aparece la idea de que el conflicto real no se trata entre la izquierda y la derecha, es una categoría que está agotada y que no dice nada y que por eso entonces la siguen promocionando, porque te hacen hablar en abstracto. El conflicto real es entre quienes aceptan la disolución del Estado y quienes quieren reconstruir una comunidad histórica con poder propio. La Argentina entonces no necesita elegir entre mercado sin patria o revolución sin nación. Tampoco necesita elegir entre corporaciones y asambleas o entre anarcocapitalistas y trotskistas, como tampoco entre ajustes liberal y de construcción productiva, progresista, porque esto es lo que nos ofrecen Alberto Fernández o Macri. Esos son los puntos de construcción progresista o ajustes liberales. Necesitamos recuperar una fuerza nacional, popular, comunitaria y soberana, una fuerza capaz de formar lo mejor de las propias tradiciones históricas de la Argentina, donde se encontraría el radicalismo irigoyenista, el peronismo original, el de las experiencias en defensa nacional, de la cultura del trabajo, de la familia, de la religión, la producción, la educación y la soberanía. Y esto no se trata solo de nostalgia, es algo de supervivencia histórica, porque una sociedad sin comunidad no solo no se libera, sino que se va a descomponer. Ya estamos viendo cómo se descompone. Y una nación que se descompone, entonces, no tiene futuro. Va a ser administrada por otros. La discusión entonces no es si el futuro será libertario o trotskista, si Miriam Bregman o Javier Milei. La discusión es si la Argentina volverá a pensar como una nación o va a seguir aceptando falsas antinomias. Antinomias diseñadas para que nunca termine apareciendo la verdadera alternativa. Bueno, esto era lo que intentaba hoy abordar, ¿no? Porque veo con mucha preocupación cómo se está inflando la figura de Bregman, tratando de reconducir a esos votos, que en definitiva todos sabemos que la mayoría de los votos a Milei fueron votos antisistema, no quiero más política, no quiero más política tradicional, quiero algo que sea nuevo. Si algo que sea nuevo era Javier Milei. Bueno, agotado Javier Milei, parece que ahora quieren armar el reemplazo con Miriam Bregman, diciendo lo que es lo opuesto entre estas teorías de izquierda a derecha. Bueno, espero haber demostrado que en realidad más que lo opuesto son complementarios.